El Cáucaso es una cadena montañosa que separa Europa, en su punto más extremo hacia el este, de Asia. Hay países caucásicos que están al norte de esta cadena y otros que están al sur, como en particular Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Aunque son países pequeños, no carecen de fricciones y dificultades. Recordemos que se supone que en una montaña al sur del Cáucaso encalló el arca de Noé, cuando el diluvio universal, el monte Ararat, que preside la ciudad Ereván, capital de Armenia, como el Misti preside Arequipa. Ahí ha estado, para su suerte, Francisco Barahún de Matosian, cuyo apellido materno revela sin duda un origen armenio, por finalizar con AN. Muy buenas noches y bienvenido de vuelta al Perú, Francisco Barahún. Gracias, Fernando. Ha sido un viaje rápido, pero muy interesante. Sobre todo que Armenia es un país que ha tenido conflictos con sus vecinos, sobre todo con Azerbaiyán. Así es. Y le ha costado independizarse de Rusia, cosa que consiguió en el año 91, donde recuperó su independencia, que ha tenido en algunos periodos de su historia, pero no siempre, ¿no? Sí, bueno, primero hay que decir, porque a veces la gente se confunde, que es el primer reino cristiano, porque a veces la gente piensa, son musulmanes. No, son cristianos. En esos países del sur del Cáucaso, los cristianos son Georgia y Armenia. Y en cambio Azerbaiyán son musulmanes, ¿no? Además musulmanes chiitas, ¿no? Entonces Armenia efectivamente tuvo su época de gloria hace mucho tiempo, estamos hablando de hace 2000 años o de vez un poco menos, y claro, siempre ha estado un poco en el cruce de varios imperios, ¿no? El imperio persa, el imperio también ruso, eso fue después, pero antes el bizantino, los árabes, el imperio otomano, al anterior imperio turco, ¿no? Y en fin, una serie de imperios que han estado, digamos, sometiendo a los armenios, y ellos se han mantenido finalmente, a pesar de todo, y claro, efectivamente sufriendo un genocidio. El año 15, el primer 15, genocidio del siglo XX. En la primera... 1,5 millones de gente asesinada por los otomanos. Exactamente. Durante la Primera Guerra Mundial. Es más, mi abuelo fue un sobreviviente, escapó, ¿no? Su familia fue masacrada y él logró escapar, ¿no? Entonces, ahora, es vecino, queda muy cerca, quiero decir, de Rusia, que es el país que lo ha defendido en general en los últimos tiempos, particularmente contra Azerbaiyán. Sí. ¿Cómo se ve desde Armenia la guerra que ha desencadenado Rusia contra Ucrania y las tensiones que ha desencadenado Donald Trump con su política arancelaria? Bueno, en Armenia ellos, evidentemente, no es una buena noticia para ellos, evidentemente, la guerra de Ucrania con Rusia. ¿Por qué? Porque eso ha distraído a Rusia. Se suponía que Rusia era el protector de Armenia. Es más, Rusia tenía, creo que ya no la tienen, o han pedido que se vayan, una base militar, ¿no? Una base militar en Armenia. Entonces, se esperaba que Rusia, de alguna manera, se pusiera del lado de Armenia, no necesariamente con el tema de Nagorno-Karabaj, porque finalmente Nagorno-Karabaj, que le digo al público que es un enclave de 120.000 armenios que había más o menos en Azerbaiyán, que tenían cierta autonomía, y al final, tras la última guerra de hace 2 años, Azerbaiyán los ha prácticamente expulsado. Entonces, básicamente, ahí ya no hay prácticamente armenios. Pero sí había una incursión por parte de Azerbaiyán en territorio armenio que todavía ocupan más o menos un poco. Entonces, esperaba que Rusia fuera un poco más firme y no lo ha sido. Tan es así que ahora los armenios se han retirado de la organización esta de defensa, que incluía a Rusia, varios países que fueron parte de la Unión Soviética, sobre todo además del Asia Central. Entonces, claro, la guerra de Ucrania con Rusia, pues para ellos ha sido una pésima noticia, ¿no? En el sentido que pues ha distraído a Rusia el papel. Pero no han tomado una actitud hostil a Rusia, no les conviene. No, pero hay sí descontento, ¿no? Hay descontento, y el hecho de alejarse, ¿no? De alejarse de esta organización de la cual Rusia, digamos, es el país fuerte, si se quiere, no es lo más amistoso con Rusia, claro, porque están molestos, ¿no? Es más, ahora quien está apoyando más bien a Armenia son los franceses, ¿no? Los franceses que siempre hay que decir, una relación histórica. claro, porque la mayor comunidad armenia en Europa es justamente la que está en Francia, ¿no? Es justamente la que yo vengo. Pero hay también comunidades armenias importantes en América Latina, ¿no? Sin duda, en Argentina en particular, ¿no? En Argentina tiene una gran comunidad y hay mucha relación, ¿no? Y también entiendo más armenios en el extranjero, creo que 9 millones, contra los 3 que hay adentro. Sí, ¿no? Adentro solamente hay 3 millones, ¿no? Justamente hay 3 millones de armenios en el país y contra 10 millones de azeríes. O sea, además el territorio armenio es mucho más chico, ¿no? El territorio armenio viene a ser el tamaño de Ica, mientras que el territorio de Azerbaiyán es un territorio que es Ica más Arequipa, más o menos. ¿Y para qué lo invitaron? ¿Qué cosa querían de usted? ¿Quiénes lo invitaron
que tiene que ver con el Estado armenio, ¿no? Claro, eso fue un diálogo que organiza el Ministerio de Relaciones Exteriores que se llama Yerevan Dialogue, sí, ¿no? En inglés, y bajo el lema Navegando en lo desconocido. Para estos tiempos que efectivamente estamos en tiempos particularmente, digamos, desafiantes, si se quiere, y no se sabe hacia dónde nos vamos. Es el segundo año que se organiza, es, como decía, organizado por, digamos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, e invitaron a una serie de personas. Estaba el primer ministro de Eslovaquia, el señor Fico, vino el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, también el señor Barrot. Y un ministro palestino. Un ministro palestino, una ministra palestina que es armenia. Eso es lo interesante. Una ¿Armenia reconoce al Estado palestino? Sí, así es. Por eso estaba esta ministra, ¿no? Y además lo interesante es que ella es armenia, porque en Palestina hay armenios también, sí, ¿no? Y también incluso estaba un viceministro iraní, porque las relaciones entre Irán y Armenia que son es el vecino del sur, ¿no? Así es. Son bastante buenas, porque hay que ver que Armenia en estos momentos tiene sus fronteras bloqueadas por el lado de Azerbaiyán y por el lado de Turquía, ¿no? Solamente que fronteras abiertas con Irán y con Georgia al norte. Entonces es un país que está buscando salir de ese enclaustramiento y por lo tanto quiere llegar... Es el único pescado del Cáucaso que no tiene acceso al agua, ¿no? Digo agua porque son lagos. El lago, el mar Caspio, claro, y el mar Negro al otro lado, ¿no? Sí, pero ellos no. Armenia es un Mediterráneo encerrado. Es un país enclaustrado. ¿Cómo se ve desde ahí el otro gran tema de la geopolítica internacional, que es el conflicto entre China y Estados Unidos? Bueno, eso lo ven, claro, para ellos ven que pueden eventualmente tener algún tipo de oportunidad, pero claro, lo ven complicado porque al final los aranceles, por ejemplo, de Estados Unidos se aplican a todos los países, ¿no? Este famoso 10% se aplica a todos y por lo tanto se les aplica a ellos. Yo ahí me enteré que Armenia, que no tiene tantos productos naturales, no tiene tantos productos o ventajas naturales como las tiene, por ejemplo, Azerbaiyán, que es un gran productor de gas y petróleo, y lo que hace su fuerza también militar, ¿no? En el caso de Armenia, ellos sí me enteré que son el 10º productor de cobre, no tenía la menor idea. Y después también están muy enfocados ahora en todo lo que tiene que ver con servicios informáticos. Quieren desarrollar eso, o sea, están convirtiendo a Armenia en una potencia, quieren convertir en una potencia regional a nivel informático, y es muy interesante porque Armenia es un país que ha crecido mucho últimamente. El año 22 tuvo un crecimiento del 12.5. Uno de los más altos del mundo, sí. Claro, en el año 23, en 8 punto algo. El 24 ha ido bajando un poco, 5 punto algo, y más o menos por ahí se está ubicando. O sea, es alto crecimiento de todas maneras. Es un país que ha crecido bastante. Y lo interesante es que tiene un PIB per cápita superior al de Azerbaiyán, a pesar de la riqueza que tiene Azerbaiyán, ¿no? Entonces, petróleo. Por el petróleo y el gas, ¿no? Y entonces es un país que lo que busca es mirar al futuro. Es que me he dado cuenta, ¿no? Tuvimos varios periodistas latinoamericanos, tuvimos una conversación con el presidente de Armenia. Obviamente quien gobierna allí es el primer ministro, ¿no? Pero el presidente tiene cierto rol, además estuvo acá en Lima y anunció que van a quitar, ya no se va a pedir a los peruanos visa para ir a Armenia. Eso es que se hizo un anuncio cuando él vino acá al Perú. ¿Cuántos armenios peruanos hay? Peruanos de origen armenio como usted. ¿Ah? Casi no hay, justamente. No. A ver, estoy yo con mis hermanos, unos primos y algunos, tal vez 3 o 4 personas más que yo sepa, por lo menos. O sea, no creo que lleguemos a 20. No creo que lleguemos a 20. ¿Pero hay una iglesia armenia o no en el Perú? En el Perú no. No hay. Yo pensé que había. En todo caso, hay un cristianismo particular. Ellos se reclaman, como usted dice, ser el primer país del mundo que adoptó el cristianismo unas décadas antes que Roma misma, ¿no? Exactamente. No sé si antes que Francia, porque Francia siempre se considera, como usted lo sabe también, la hija mayor de la iglesia. La hija mayor de la iglesia. No sé si Armenia. No, Armenia. Porque Armenia es 312, me parece por ahí, que adoptan por ahí, pero Francia es posterior. Y ellos se convirtieron en cristianos. Francia, el reino franco, mucho después. Estamos hablando del año 500 y pico. Bueno, posterior. ¿Y qué particularidad no reconocen al Papa como la autoridad suprema? No, ellos son ortodoxos, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo estaban primero ligados, por supuesto, a la iglesia de Constantinopla, ¿no? Que es cuando se produce primero el quiebre en 1154, si mal no recuerdo. 954. Celulario, ¿no? Miguel Celulario. No. Siglo X, me parece, pero en fin, no importa. En fin, bueno, estamos por esas zonas, ¿no? Y después también, relacionados con la iglesia de Rusia, que se independiza de Constantinopla en 1488. Entonces hay un vínculo muy fuerte, ¿no? Todas estas iglesias ortodoxas, que claro, están aparte, por supuesto, de la iglesia católica. Hay uno que otro católico armenio, pero son muy pocos, ¿no? Bueno, usted ha hecho un gran esfuerzo por zambullirse en una realidad política, y cultural y religiosa de un país muy diferente al nuestro y muy lejano también, el Cáucaso.
¿Qué pasa cuando vuelve usted al CA? Se ha enterado entre tanto que hay un nuevo primer ministro, que el ex primer ministro Adrián Sena, al cual estábamos acostumbrados ya, ha sido nombrado embajador ante justamente la ONU en Nueva York. Su reacción cuando se entera de esas noticias viniendo de allá. No, me parece que la verdad es que yo creo que entiendo, yo no sabía, ¿no? Lo he sabido por lo que dijo el ex ministro González Urrechea, que Ariancén no habla ni siquiera inglés. Es un poco complicado ser embajador ante Naciones Unidas. Bueno, Urrechea habló de francés, pero tampoco, ¿no? Como se dice, ¿no? Con que hable inglés es suficiente. Es un poco complicado que alguien que no hable inglés sea finalmente delegado del Perú ante Naciones Unidas. Pero bueno, es un premio, como se hace tantas veces, ¿no? Normalmente los gobiernos premian a sus ministros, a los que, bueno, que se han ido, pues, no porque ellos quisieran, sino porque prácticamente están censurados. Está dentro de lo que es la línea normal. O sea, ya ni me sorprende, ¿no? Porque es finalmente lo que hacen muchos gobiernos, ¿no? Premiar a sus ministros y ponerlos en... Creo que en todo caso es menos malo que haberlo enviado al Vaticano, ¿no? Eso de todas maneras, sí. Porque el Vaticano no le habría gustado. Ahora, algo que llama la atención, quizá Armenia hace esfuerzos por integrarse en mecanismos de integración regional. Totalmente. Nosotros estamos separándonos, digo no nosotros Perú, sino los latinoamericanos, ¿no? Ninguno de los mecanismos regionales está funcionando bien. No, efectivamente. En estos momentos, bueno, para empezar, lo que era, ¿cómo se llama? UNASUR ya prácticamente ha quebrado. Antes está, bueno, la CELAC está ahí más o menos, ¿no? Pero sí, funciona. La CELAC no funciona mucho. Francisco Belaúnde, muchas gracias por venir a darnos el aire caucásico que ha traído usted desde Armenia. Vamos a hacer una pausa y después vamos a hablar no sobre algo remoto y distante, sino el corazón del Perú, lo que se llamaba antes el Gran Pajatén, y hoy se llama el río Abiseo. Y vamos a hablar porque recibiremos a Juan Pablo de la Puente, que es el director ejecutivo del World Monument Fund, que podemos traducir como el Fondo para el Mantenimiento del Patrimonio. Y el río Abiseo es el único en el Perú que es al mismo tiempo un patrimonio de la humanidad natural y cultural, junto a Machu Picchu. Son los dos en el Perú. Así que nos contará y ponemos quizás pasajes de un video que ha hecho el fondo del cual es director ejecutivo en el Perú. Vamos a la pausa primero.